Pero antes de entrar a lo que es los criterios diagnósticos del DSM-5, vamos a hablar de algunos puntos importantes, como por ejemplo la definición, la etiología, algunos factores de riesgo, cómo hacemos el adecuado diagnóstico, cómo hacemos el manejo. Para ya lo que es posteriormente, la compañera Mayumi nos va a indicar todo sobre el DSM-5, ¿no? A ver, a ver. ¿No está pasando mi pantalla? A ver. Ahora sí. Ahora sí, doctor, está pasando mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos a arrancar con depresión, ¿no? Con la definición. Y vamos a arrancar diciendo, ¿no? ¿Quién en su vida quizás por ahí en un momento difícil, ¿no? Nos hemos sentido cabizbajos, nos hemos sentido tristes, ¿no? Quizás todos, ¿no? Entonces, este grado de tristeza que quizás nosotros por ahí hemos sentido nos ha durado quizás una semana a lo máximo, ¿no? O quizás un par de días a lo máximo, ¿no? En el caso de luto, pues es un poco más difícil, ¿no? Pero si el paciente, o bueno, una persona, no refiramos paciente, si una persona ya está con la presencia de tristeza por ahí más de 2 semanas, que según las guías el punto de corte va a ser 2 semanas, tanto para la clasificación internacional de enfermedad de la CIE-10 como para el DSM-5, que siempre dan el punto de corte para 2 semanas. Entonces, si una persona ya se siente triste, cabizbaja por más de 2 semanas, se sugiere justamente buscar ayuda, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de depresión, la depresión va a ser un trastorno mental frecuente que se va a caracterizar por esta triada, por estas tres características. El paciente va a tener la presencia de tristeza, una tristeza que va a ser prolongada de más de 2 semanas. El paciente va a venir con una pérdida de interés, interés hacia la vida, interés interpersonal, interrelacional con sus amigos o con su entorno, y el paciente va a tener una falta de autoestima. Ahora, esta pérdida de interés, esta pérdida justamente de interés que puede tener hacia la vida, también lo podemos decir que tiene una pérdida de placer, y esa es la famosa anedonia, ¿no? Entonces, esta triada clásica que el paciente deprimido va a tener, que es la presencia de tristeza, la pérdida de interés, placer y la falta de autoestima, nos puede llegar a quizás hacer un diagnóstico más certero, más cercano a lo que es la depresión. Eh, entonces, nosotros al ver este tipo de pacientes con esas tres características, vamos a decir que también hay síntomas que todo paciente deprimido va a tener, ¿no? Y estos síntomas se va a adecuar a algunos factores biológicos. Cuando hablo de factores biológicos, por ahí nos estamos indicando quizás unos factores genéticos. Hay factores, dentro de los factores de riesgo, justamente está la herencia. Efectivamente, últimas investigaciones por ahí nos pueden decir que hay unos factores hereditarios para nosotros o genéticos para nosotros poder decir que el paciente cursa con depresión. Entonces, aquí están los factores biológicos, los factores psicológicos, ¿no? Los problemas, algunas alteraciones psicológicas que el paciente puede tener, o también se le llama problemas neuróticos, y el entorno o los problemas que el paciente tiene como tal en su vida diaria, ¿no? Entonces, estos tres factores se van a correlacionar con los tres principales síntomas o signos que puede tener el paciente para decir que un paciente efectivamente está deprimido, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos en términos ya un poco más técnicos, términos médicos, bien vamos a saber que van a haber catecolaminas que van a actuar como neurotransmisores, que en el caso de los pacientes deprimidos se van a ver afectados, ¿no? Va a presentar un déficit. ¿Y cuáles son los principales neurotransmisores afectados en un paciente que hablamos de depresión? Ya estamos dándole el término científico, ¿no? Término médico. Bueno, hablamos de la noradrenalina, hablamos de la serotonina y hablamos de la dopamina. Entonces, estos tres neurotransmisores nos va a indicar por ahí alguna presencia, el déficit de estos tres neurotransmisores, una deficiencia de este tipo de trastorno mental, ¿no? Que es muy frecuente dentro de la...
de la psiquiatría, la depresión. Entonces, a manera de resumen, vamos a definir justamente estos tres puntos, una definición médica, una definición técnica y una definición un poco más rústica para poder justamente que el paciente nos entienda o que el poblador, el ciudadano de a pie nos entienda de por qué el paciente incluso puede cursar con un proceso de depresión. Entonces, algunas ideas importantes que quise poner aquí también, como por ejemplo la epidemiología, que más o menos se calcula que 2 millones de peruanos, o sea, actualmente 2 millones de peruanos, van a padecer de esta patología psiquiátrica que es la depresión. Más o menos en términos de porcentajes, calculamos un 7% aprox de la población en general que va a padecer depresión. Otro punto importante es que el principal peligro del paciente deprimido es que puede llevar al suicidio. Ese es el principal peligro. Y sobre todo, en los pacientes, vamos a ver el riesgo de suicidio en los pacientes adolescentes y las pacientes mujeres, ¿no? Debido a algunos factores predisponentes que son específicos de ellas. Entonces, el principal peligro de un paciente deprimido es que lleve al suicidio y obviamente a la muerte, ¿no? A la posterior muerte. Hay que tener en cuenta también el regla del 40-40-20. La regla del 40-40-20 es muy importante porque, a ver, vamos a decir que los pacientes que cursan con depresión y que no tratan la depresión, quizás al año el 40% se puede recuperar, el otro 40% puede volver a recaer y el 20% va a ser la famosa el, la recuperación parcial, ¿no? Entonces, el 40% se va a recuperar sí efectivamente, el 20% va a ser la recuperación parcial y el 40% va a permanecer deprimido. Entonces, esto es muy importante, la regla del 40-40-20 para nosotros poder, de que esta patología necesita un manejo, Los pacientes no tratados pueden cursar con este tipo de regla. Y recordar que todos somos vulnerables, todos somos susceptibles, cualquier persona. Esta patología de depresión no conoce de estrato social, económico o religioso, etcétera. No conoce de índoles. Todos podemos ser susceptibles a padecerlo. ¿Correcto? Seguimos avanzando. Con respecto a los factores de riesgo, bueno, vamos a tener múltiples factores de riesgo, por eso decimos que esta etiología es de origen multifactorial. Por ejemplo, herencia. Efectivamente, hay algunos estudios que últimamente se han publicado que va a tener quizás un origen genético esta enfermedad de la depresión. Puede tener un origen genético la depresión. Algunos cromosomas implicados, por ahí el cromosoma 18, que puede estar implicado en el factor hereditario de poder padecer de posterior depresión. Enfermedades, efectivamente. Los pacientes que cursan con enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo el Alzheimer, cáncer, diabetes, Parkinson, etcétera, pueden justamente tener algunas predisposiciones o algunos factores de riesgo a padecer la depresión. Aquellos pacientes que tienen múltiples comorbilidades, enfermedades, pues tienden a la depresión, ¿no? La medicación, ¿sí? Pacientes que se medican, que se automedican, pueden poder cursar con esta patología de la depresión. Sustancias nocivas como el alcohol, las drogas, que pueden llevar justamente a estados de depresión, ¿sí? Efectivamente pueden ser la causa de los pacientes de depresión. Conflictos, por ejemplo, divorcios, conflictos personales, ¿no? Divorcios, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿no? O problemas interrelacionales entre la familia. Estos conflictos también pueden llevar a los pacientes a cursar con depresión. Algunas carencias infantiles, la formación de los pacientes en la niñez, en la infancia, cómo han crecido quizás en una familia monoparental o quizás han tenido padre y madre juntos, etc. Entonces hay carencias de raíz que pueden llegar a padecer a la postre o a la larga los pacientes deprimidos, estresores. Mucho se está viendo últimamente, demasiado, los estudiantes, sobre todo estudiantes de la salud, y si hablamos específicamente entre nosotros, los estudiantes de medicina, que son sometidos a mucha presión de estar en el hospital,
del abuso, justamente también del abuso a nivel hospitalario, por ser de menor rango, por quizás ser un estudiante más. Entonces va a llevar justamente estos estresores o quizás no eso, quizás la carga académica también. Son algunos estresores que pueden llevar a la depresión al paciente y al el principal riesgo, el suicidio. Y el abuso sexual, obviamente, sobre todo las personas adolescentes, niñas, ¿no? O pubers también que pueden cursar con este abuso sexual, sobre todo de tipo el sexo femenino, ¿no? Entonces, estos son, por eso dijimos, en resumen, la depresión es multifactorial, hay muchos factores que pueden intervenir, hasta puede sumarse una suma de factores, herencia genética con conflictos y así. Entonces, es muy importante saber ese tipo de problema. Ahora, el riesgo de suicidio en los pacientes que tienen o que cursan con depresión es muy alto, ¿no? Básicamente se dice, estudios reportan que la depresión va a ser el principal motivo de suicidio de los pacientes. Más o menos el 70-75% de los pacientes, o bueno, de los casos reportados de suicidio, cursan con una previa depresión. Los pacientes han cursado con una previa depresión. Entonces decimos que el riesgo de suicidio entonces en los pacientes deprimidos es muy, muy alto. Decimos también que la relación entre mujer y hombre o mujer y varón va de 7-1, o sea, es muy predominantemente en la mujer. Y a esto se le suma, pues, como dije en mi presentación, quizás algunas alteraciones hormonales que pueda tener la mujer o que son un poco más susceptibles a lo que es el cariño, el afecto, ¿no? Entonces, tanto maternal como marital. Entonces, es muy importante esto saber que las mujeres son muy propensas a tener quizás ideas de suicidio, pero los hombres son los que más se atreven, los hombres son los que más hacen, o sea, los que piensan más y lo hacen, algo así, en suicidarse, ¿no? Cuidado en los pacientes adolescentes, ¿no? En los pacientes adolescentes bien sabemos que hay un factor importante psicológico que es la labilidad emocional. Los pacientes adolescentes que cursan con bullying y que cursan con ideas de suicidio pueden llegar a hacer el suicidio o llegar a realizarlo, esa idea de suicidio, debido a su inestabilidad emocional que puede tener. Entonces hay que tener mucho cuidado en los adolescentes o en los púberes. Y en el adulto mayor, sobre todo los pacientes adultos mayores, los pacientes que viven en asilos o los pacientes que permanecen hospitalizados por mucho tiempo, son muy, muy propensos a tener ideas suicidas o quizás a cometer el suicidio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta población, estos tipos de poblaciones, para nosotros poder quizás prevenir el riesgo de suicidio, ¿no? Aquí traje la regla del 40-40-20. 40, o sea, los pacientes que lo repito ya 2 veces porque me pareció importante lo que lo leí, que los pacientes que cursan con depresión y no se tratan, al año el 40% se recupera, miren, no recibe tratamiento y al año el 40% se recupera. Al año también el 40% persiste en la depresión. Hay una evidencia en la presencia de la depresión, 40-40. Y el 20% restante pues cursa con una como que recuperación parcial o distimia, que ya lo van a ver en la clasificación del DSM-5, que es una clasificación muy importante de los tipos de depresión, ¿no? Depresión mayor, ¿no? Ya lo van a ver. Mi compañera Mayumi lo va a explicar. Recuerden que estoy haciendo una parte introductoria, la definición, toda la parte un poco engorrosa, para poder entender más adelante, ¿no? Entonces, yo quería traer a colación esto porque, ojo, tenemos que tener en cuenta los pacientes que persisten con depresión, que es el 40%, donde ya nosotros debemos de actuar, ¿no? Ya debemos de actuar, ya vamos a hacer el manejo aquí. Entonces, el 40% de los pacientes que no se tratan, hay que tener mucho cuidado con la alerta. ¿Ok? Y bueno, acá traje una frase, ¿no? Que el suicidio en los pacientes deprimidos es muy poco predecible. No, obviamente que no te van a avisar, o sea, el paciente deprimido no te va a decir me voy a matar, no te dice, o si te dice,
te puede avisar y por ahí quizás tú no lo puedes tomar en serio, ¿no? Porque no sabes su fondo, no sabes el fondo de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, el suicidio en los pacientes deprimidos es muy poco predecible. Muchas veces ellos toman la idea de hacer o de suicidarse, pues, de manera espontánea. Premeditada también en algunos casos. Diagnóstico. Bueno, con respecto al diagnóstico no quiero profundizar mucho porque ya lo que es el DSM-5 mi compañera lo va a explicar muy, muy bonito. Pero la posibilidad diagnóstica simplemente se va a basar en los síntomas que vimos, en la triada que vimos, ¿no? Los datos observacionales que puede tener el examinador, ¿no? Como el deterioro de la apariencia, el deterioro del aspecto personal, eso viene de la falta de autoestima, ¿no? Esa falta de autoestima, el desinterés por el placer, el desinterés por buscar interrelaciones o interrelacionarse con la gente, ¿no? Fácil, triste, espontáneo, ¿no? Entonces, esas observaciones que debe ser el examinador quizás nos puede indicar, ¿no? Que esto va a llevar justamente a una alteración, ¿no? Alteración del sueño, ¿no? Etcétera. Entonces, en el criterio diagnóstico, ya un poco técnico nos ponemos, va a haber dos. Va, según uno, lo que dice la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10, que bien lo conocemos, ¿no? Va a haber criterios diagnósticos, ¿no? Por ahí. Y el otro, que va a ser según el DSM-5, para poder nosotros catalogarlo como un paciente deprimido, ¿no? Ahora, según el CIE-10, lo que nos dice, bueno, el CIE-10 es que en cualquiera de los casos, ¿no? El episodio depresivo debe tener una duración de al menos 2 semanas, ya el punto de corte de al menos 2 semanas, y siempre deben estar presentes como mínimo dos de los tres síntomas considerados. Entonces, los tres síntomas cuáles eran ánimo depresivo, pérdida de interés y aumento o pérdida de la energía. Entonces, era muy importante tener en cuenta el CIE-10. Aquí están los criterios diagnósticos. Mire, A, el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. B, el episodio depresivo no es atribuible a algunos abusos de sustancias psicoactivas. Y C, el síndrome somático, donde vamos a ver justamente los diferentes síntomas, ¿no? Pérdida de interés, ausencia de reacciones emocionales, despertarse por las mañanas, empeoramiento matutino del humor, etc. Entonces, estos son algunos criterios diagnósticos que nos puede dar la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y por otro lado tenemos el DSM-5, que la característica esencial continúa siendo, ¿no? 2 semanas, como ven, 2 semanas aquí está, 2 semanas siempre va a ser el corte, un periodo de 2 semanas consecutivas en la que la persona va a manifestar justamente un mínimo de 5 síntomas, entre los cuales uno tiene que hacer un estado de ánimo depresivo, ¿no? Por casi todas las actividades, como ven aquí en la tabla. Y el cuadro depresivo se puede clasificar en leve, moderado o severo, ¿no? O leve, moderado o grave. Entonces, acá no voy a profundizar mucho, ya mi compañera lo va a explicar mejor, según el DSM-5, con respecto al diagnóstico, ¿no? Y bueno, para finalizar el manejo. El manejo de estos pacientes con depresión va a depender. Va a depender si es un estado leve, si es un estado moderado o si es un estado grave. Y todo lo vamos a catalogar como leve, moderado, grave, de acuerdo a la sintomatología que presenta, ¿no? El manejo básicamente se basa en tres pilares, que son los medicamentos, que es la psicoterapia y que es la mejora del entorno. ¿Aló? Bueno, con respecto a los medicamentos, nosotros vamos a tener justamente que son los más usados, los antidepresivos. Y en los antidepresivos, pues vamos a tener los inhibidores de la recaptación de serotonina. Aquí están, como por ejemplo la fluoxetina, la sertralina, citalopram, etcétera, ¿no? Que sí se usa bastante en los pacientes deprimidos, antidepresivos, pero todos los medicamentos se van a utilizar en casos moderados o en casos ya graves, ¿no? También los medicamentos como los tricíclicos, la clomipramida, amitriptilina, ¿no? Y otros medicamentos que también se utiliza para los pacientes deprimidos es la mirtazapina, la riboxetina, ¿no? Esta riboxetina que es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y otros, ¿no? O sea, el fin de esta clase no es hablar de lo que es farmacología ni nada,
Pero sí quiero que sepan que los pacientes que cursan con depresión es muy importante manejar esta tríada, ¿no? Medicamentos, antidepresivos, sobre todo, ¿cuál es lo más usado? Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ahí basta suficiente creo que con eso. La psicoterapia profesional y la mejora del entorno. Si es leve, si el paciente cursa con una depresión leve, de acuerdo a la sintomatología que lo podemos apreciar, basta con una psicoterapia profesional, puede bastar con una psicoterapia profesional. Si es moderado, aquí ya la psicoterapia le vamos a aumentar los medicamentos. Y si ya es grave, hay que dar medicamentos, psicoterapia y hay que mejorar el entorno del paciente. Es muy importante la interrelación que puede tener el paciente con los demás, con su entorno cercano, como la familia o quizás los amigos, para que pueda justamente cambiar de ánimo, poder sentirse seguro, poder sentirse que tiene alguien con quien contar y puede salir de su problema, ¿no? Entonces es muy importante en estos casos graves. Anteriormente, en casos graves solamente hacíamos medicamentos con psicoterapia, pero ahora el entorno familiar, el binomio, ¿no? Médico-familia es muy importante para los pacientes que cursan no solamente con depresión, ¿no? Con también otros trastornos psiquiátricos nos puede dar la mejora del entorno, ¿no? Entonces, este va a ser el manejo básico, ¿no? Para que lo sepan. Y aquí culmina mi presentación, doctor. Ya mi compañera va a hablar del DSM-5 más detalle. Ya, está bien. Ya, doctor, gracias. Doctor, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Ya. Yo voy a continuar, doctor, con la exposición. Ya, Ya, está bien. ahorita proyecto mayor tus diapositivas un ratito, por favor. A ver. ¿Logras ver, Mayumi? ¿Aló? Sí, sí, Voy a ponerlo en pantalla grande. Espera un ratito, voy a apagar mi micro. Ya. Bueno, doctor, ahora yo voy a llegar a tocar con respecto a los trastornos depresivos, los cuales están especificados en el DSM-5, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, uno de los primeros trastornos que se llega a detallar en el DSM-5 es con respecto a los trastornos de desregulación destructiva del estado de ánimo, cuyas siglas se llega a entender con el TDEA, los cuales se llega a definir que esta va a ser una afección que básicamente se va a llegar a dar en niños y adolescentes, los cuales van a llegar a tener arrebatos frecuentes e intensos de irritabilidad, se muestran irascivos, tienen mal temperamento. Los síntomas van a ir más allá del mal genio y se van a llegar a considerar estos graves. Esto, una primera parte que les llego a mencionar es con respecto a la definición, pero con respecto a los puntos que se toman en el DSM-5 son los que voy a llegar a describir a continuación. Se menciona que estos pacientes van a tener accesos de cóleras graves y estos van a ser recurrentes, los cuales se pueden llegar a manifestar verbalmente. Por ejemplo, los niños pueden llegar a manifestar, como decir, rabietas verbales, como decir incluso malas palabras, ¿no? Esto también de acuerdo al entorno en el que fue criado para que pueda llegar a asimilar ese tipo de palabras, ¿no? Y también se puede llegar a observar agresividad en la parte del comportamiento, ya sea una agresividad física con las personas que están a su alrededor, o también esto se puede llegar a expresar puede llegar incluso a estos pacientes a tirar los objetos que se encuentran más cercanos, ¿no? Y cuya intensidad y duración van a ser desproporcionadas a la situación o la provocación de su entorno. Vamos a ver que los accesos de cólera no van a ser congruentes con el grado de desarrollo de estas, y que también estos pueden ser frecuentes o se pueden llegar a presentar entre 3 o más veces por semana en términos medios durante esta semana, ¿no? Ahora, estos estados de ánimo entre los accesos de cólera va a ser persistente
irritablemente e irasciblemente la mayor parte del día. Incluso se llega a mencionar que todos los días van a llegar a presentar este tipo de conductas. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. Frecuentemente se llega a mencionar que este tipo de comportamiento se va a llegar a observar a partir de los 10 años, ¿no? Bueno, de ello debemos recordar que esto va a ser frecuentemente visto en niños y adolescentes. En adultos no, simplemente en este rango de edad, ¿no? Y como ya mencioné, van a tener carácter intenso, irascibles y todo. No sé si puedes reproducir el primer video, Elías. No se puede, ¿no? Ya. Ya, déjale ahí nomás. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver con el trastorno de depresión mayor. En la parte de la definición vamos a llegar a encontrar que este va a ser un trastorno mental que básicamente se va a llegar a caracterizar por la presencia o la experiencia de sentir una tristeza profunda y una pérdida de interés. ¿Interés a qué? Hacia, por ejemplo, hacia las actividades que desarrolla la persona, esté constantemente durante todo el día con una pena, ¿no? Y que no tenga una causa. Además también de una amplia gama de síntomas, que estas pueden ser de formas emocionales, cognitivos, también se pueden llegar a presentar de forma física y también en la parte del comportamiento. Según el DMS, los síntomas que se especifican para aquellas pacientes que van a llegar a tener el trastorno de depresión mayor son aquellos que en su estado de ánimo van a estar deprimido, mayormente la mayor parte del día, incluso se llega a mencionar casi todos los días, los cuales van a ser observados por otras personas, ¿no? ¿Cómo lo describen estas otras personas? Ellos dicen, no, se le ve muy, llora mucho o se le ve cabizbajo todo el día, o también nos pueden llegar a presentar informaciones subjetivas, como por ejemplo, decir se siente triste, se siente vacío, está sin esperanzas, ¿no? Y también vamos a observar que va a haber una disminución importante del interés y del placer de realizar sus actividades diarias, ¿no? Como ya se llegó a mencionar en la parte de definición, va a haber una pérdida de interés de esto. Esto también se puede llegar a somatizar en la pérdida del peso de las personas, la falta de apetito, incluso también se puede llegar a observar el aumento de peso en estas personas. La presencia de insomnio, de hipersomnia casi todos los días, siempre van a tener ese sentimiento de culpabilidad, de que se sienten inútiles, de que no sirven para nada, incluso tienen pensamientos de muerte y de suicidios, ¿no? Ahora, los síntomas, ahora, esto que llegar a diferenciarlo mucho con la parte de los adolescentes y los niños. Si bien este trastorno de depresión mayor se va a llegar a encontrar frecuentemente en los adultos, pero también se pueden llegar a observar en niños y adolescentes. Pero en estos dos tipos de poblaciones, ¿cómo nosotros lo podemos diferenciar, no? Porque básicamente estos niños adolescentes no tienen actividades diarias que hacer, o no tienen una tanta responsabilidad como los adultos. ¿Cómo se pueden llegar a presentar? Estos van a llegar a presentar como estados de ánimos irascibles, se molestan mucho, ¿no? Para poder diferenciarlo un poco con la población adulta. También vamos a ver que estos síntomas van a llegar a causar malestares clínicos significativos, que estos episodios no se pueden llegar a atribuir a los efectos fisiológicos tal vez de alguna sustancia o alguna medicación médica, ¿no? O sea, están lejanos. Estos se van a llegar a excluir, este tipo de trastorno no va a estar muy relacionado con las sustancias que llegan a consumir las personas. Y no se llegan a presentar episodios de manía o de hipomanía. Siguiente, por favor. Ahora, una diferencia con el trastorno depresivo persistente, el cual también es llamado la distimia, es aquellos pacientes que van a llegar a tener una depresión, ¿no? Una depresión, pero esta depresión va a ser continua y a largo tiempo. Como ya va a ser una depresión que incluso puede llegar a durar años, es por lo que se llega a denominar que este tipo de depresión es crónica.
y puede llegar a desempeñar o alterarse nuestras relaciones con el entorno, ¿no? Ya sea que nos desempeñemos en las escuelas, en el trabajo, tal vez en algunas actividades diarias. Incluso se llega a mencionar que este trastorno se agrupa dentro del trastorno de depresión mayor crónico, como ya vimos anteriormente, y también tiene una combinación con el trastorno distímico, ¿no? Entonces, según el DMS, se menciona que estos pacientes van a tener un estado de ánimo deprimido, pero la mayor parte del día. Van a presentar también algunos síntomas, por ejemplo, poco apetito, o por el otro lado, sobrealimentación. Pueden presentar insomnios, fatiga, baja autoestima, la falta de concentración, la dificultad para tomar sus propias decisiones y también tener sentimientos de desesperación. Eso sobre todo con respecto a la sintomatología que llega a especificar el DMS-5. Ahora, acá también hay que llegar a ver, como ya llegué a mencionar, que los criterios para los trastornos de depresión mayor, que fue la diapositiva anterior que presenté, estos pacientes de trastorno depresivo persistentes manifiestan trastornos de depresión mayor, pero como ya llegué a mencionar, estos van a ser por mucho tiempo. Incluso se llega a mencionar que pueden llegar a tener una duración de 2 años. Ahora, acá también nosotros tenemos que llegar a diferenciarlo con los niños, porque los niños y adolescentes también pueden llegar a manifestar este tipo de trastornos, ¿no? Pero ¿cómo lo manifiestan? Se vuelven otra vez irritables, desesperantes, pero aquí sí va a haber una diferencia con el tiempo. En los niños y en los adolescentes, la duración de este tipo de trastorno va a ser mínimo 1 año, no va a ir a más, como por ejemplo aquí en los adultos sí se manifiesta que tienen una duración de 2 años. En el punto D vamos a ver que los síntomas no se pueden llegar a atribuir a efectos fisiológicos de alguna sustancia o tal vez de alguna afección médica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, otro trastorno que también me llamó la atención fue uno de los trastornos distróficos premenstruales, ¿no? Cuyas siglas se califican como el TDPM, los cuales se llega a definir que esta va a ser una afección en la cual la mujer, aquí vemos que ya va a haber un trastorno que especifica, ¿no? a un género que serían las mujeres, en el cual las mujeres van a tener síntomas de depresiones graves, van a tener irritabilidad, van a cursar por procesos de tensión antes de la menstruación. Este problema de trastorno distrófico menstrual va a ser similar al síndrome premenstrual, pero este trastorno es más grave que el que ya mencioné. Eso es con respecto a la definición. Ahora, el DMS-5 lo califica así, ¿no? En la mayoría de los ciclos menstruales por los cuales cursamos todas las mujeres, al menos 5 síntomas han de estar presentes en las últimas semanas antes del inicio de la menstruación, empezar a mejorar unos días después del inicio de menstruación y hacerse mínimos o desaparecer a la semana después de la menstruación. ¿Cuáles son los síntomas que básicamente nos orientarían a este tipo de trastornos, ¿no? Las mujeres pueden llegar a presentar la habilidad afectiva intensa, irritabilidad intensa o también enfados, ansiedad, tensión y sensación intensa. Pueden presentar también hiperinsomnios o insomnios y la sensación de estar agobiadas y no llegar a presentar algún tipo de control, ¿no? Los síntomas básicamente se van a llegar ya a asociar a malestares clínicos porque es una parte ya fisiológica, ¿no? Que se llega a combinar con la parte anatómica del cuerpo de la mujer. Ahora, los síntomas obviamente no se van a llegar a atribuir a ningún efecto de algunas sustancias, ¿no? Ni específicamente a ningún tipo de sustancia, sino que esto ya es un poco más fisiológico. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver también con respecto a los trastornos depresivos inducidos por una sustancia. Ojo, vamos a ver que estos ya van a estar inducidos por una sustancia o por algún tipo de medicación. Principalmente, estos van a estar relacionados con el consumo de drogas, los cuales pueden llegar a desencadenar ya sea una intoxicación, cuadros de abstinencias y trastornos mentales, que estos obviamente van a estar inducidos por sustancias.
Pero ¿qué tipo de sustancias? Alcohol, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anfetaminas y cocaínas. Incluso pueden estar desarrolladas estos por el exceso de medicamento que les dan por su propia patología o por su propia enfermedad, que ya, como vimos en la exposición anterior, que puede llegar a ser uno de los factores de riesgo para el desarrollo de estos tipos de trastornos, ¿no? Pero específicamente trastornos que están relacionados a algún tipo de sustancia o algún tipo de medicamento. El DMS-5 lo califica como la alteración persistente del estado de ánimo que se va a llegar a caracterizar por el estado de ánimo deprimido, disminución notable del interés o del placer por todas las actividades que uno va a llegar a desarrollar, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, en el entorno que te rodea. Van a decir, esto lo podemos llegar a diagnosticar básicamente por la parte de la historia clínica, por la anamnesis, por los antecedentes, por las exploraciones físicas, o también nos podemos llegar a valer de las pruebas de análisis de laboratorio, en los cuales vamos a observar que los síntomas desarrollados durante o poco después de la intoxicación, o también estos pueden llegar a cruzar por cuadros de abstinencia a una sustancia o después de una exposición a algún medicamento. Y dos, muy relacionados sustancias y medicamentos que están implicados en producir alguno de esos síntomas. Obviamente el trastorno va a llegar a causar malestar clínicamente significativo o algún deterioro social, laboral y de otras áreas. Recordemos que este trastorno ya va a estar inducido por fármacos, por sustancias externas, ¿no? A comparación de los otros trastornos que vimos, que en cada uno llegábamos a mencionar que no estaban inducidos por medicamentos o por sustancias, pero este sí, como su propio nombre lo llega a especificar. Siguiente, por favor. Y ya por último, vamos a llegar a observar aquellos trastornos depresivos que están afectados o depresivos debido a alguna afección médica. Como su propio nombre dice, este tipo de trastornos van a estar relacionados a alguna enfermedad médica que va a ser diagnosticada por el médico, ¿no? Lo cual va a llegar a desempeñar o va a llegar a desarrollar en la persona algún tipo de depresión. Esto puede estar muy relacionado a enfermedades endocrinas, cuando al paciente le podemos decir que está cursando por algún hipotiroidismo, hipertiroidismo, y la persona no tiene esa capacidad de poder asimilar la información y puede llegar a deprimir. O también cuando se le informa si es que tiene algún tipo de enfermedades infecciosas, TBC, tuberculosis, o enfermedades cerebrales, metabólicas, incluso también enfermedades autoinmunes. Básicamente, es un trastorno que se va a llegar a producir cuando te mencionan o cuando te indican que tienes alguna patología, ¿no? Y incluso esto puede llegar a ser más grave cuando las patologías, comúnmente las personas llegan a conocerlas como mortales, como podrían ser el cáncer, ¿no? Es por ello siempre que a una paciente, por ejemplo, con cáncer se le menciona que está cursando por este tipo de enfermedad, siempre se les llega a mandar con una asesoría psicológica para que pueda llevar un adecuado tratamiento de esto, ¿no? Y explicarle, ¿no? En qué consiste la enfermedad, apoyarle emocionalmente a la paciente, y no solamente también a la paciente, sino también ayudar al entorno de la paciente, que serían específicamente los más cercanos a la familia, ¿no? Entonces, según el DMS, menciona que este va a ser un periodo importante y persistente del estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés, ya sea por las actividades diarias que puede llegar a realizar la persona. Y esto sumado a la patología o a la sintomatología que va a llegar a desempeñar la propia enfermedad. Esto lo podemos llegar a obtener la información a partir de la historia clínica, de la exploración física, apoyarnos de los análisis de laboratorio, de que el trastorno va a ser una consecuencia fisiopatológica directamente de la afección médica. Como ya es obvio, este tipo de trastornos va a llegar a causar malestar clínicamente significativo y va a llegar a generar un deterioro en el entorno, ¿no? En el que se llega a desempeñar el paciente, ya sea social, laboral, a nivel de la escuela, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno,
Con eso ya estoy concluyendo mi exposición, doctor. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces han expuesto la depresión según la DSM-5, que es una clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana. Hay dos clasificaciones, la CI-10 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la DSM-5, la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hacer la teoría. Y también es sobre depresión. Vamos a abordar términos más genéricos, ya que que en la presentación ha sido términos mucho más específicos. Depresión, se logra ver, ¿no? Sí, doctor, sí se logra ver. Ya, depresión. Entonces vamos a hacer hoy día depresión juntamente con las exposiciones para entender mejor y para captar mejor. La depresión clínica es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela o universidad. Puede además causarnos pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Así todos nosotros hemos tenido alguna vez una inmensa tristeza en nuestras vidas. Esto es normal. Pero si esta tristeza o actitud depresiva continúa por más de 2 semanas, se debe buscar ayuda. Sentir tristeza es normal, estar deprimida clínicamente no lo es. La depresión clínica no es simplemente un malestar, es también una tristeza o melancolía permanente. Nos lleva a sentir inútiles, sin esperanza. A veces es posible que nos queremos dar por vencidos. La depresión clínica causa pérdida de placer en la vida diaria, tensión en el trabajo y en las relaciones, agrava condiciones médicas e incluso puede llevar al suicidio. La conducta suicida, que es una complicación fatal de la depresión. En cuanto a la etiología, ya lo dijeron también, es multifactorial, o sea, multicausal, principalmente desde el punto de vista genético y epigenético. Desde el punto de vista genético, tenemos la vulnerabilidad biológica de la predisposición genética en el proceso de neurodesarrollo. Se van estableciendo los genes para predisponer la depresión que se va a precipitar o a predisponer en alguna etapa de la vida. Y los epigenéticos son aquellos que están relacionados a traumatismos, conflictos tempranos, abuso físico, uso de sustancias, enfermedades, etcétera, estresores psicosociales que van a producir la depresión. Según sexo, las mujeres sufren 2 veces más depresión que los hombres, aunque las razones no son claras. Existen diferencias genéticas y hormonales que pueden contribuir a la depresión. Ya son estudios de investigación, ¿no? Nos dicen que las mujeres sufren 2 veces más depresión que los varones. Antecedentes familiares. Cuando algún miembro de la familia padece de depresión severa, hay el doble de posibilidad de adquirirla. Es decir, también hay que tener en cuenta la herencia de los padres hacia los hijos, aunque puede ocurrir en personas que no tienen pariente con depresión. Es decir, puede ser genética o
debido a estresores psicosociales. Usos de ciertas medicinas. Algunos medicamentos con o sin receta médica pueden causar depresión clínica. Cambios o dificultades en la vida, tales como divorcio, jubilación, la muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, cambio de país y estilo de vida, crecientes presiones en el trabajo o incremento en la pobreza, sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas. Aquellas personas a menudo sienten que perdieron el control y pasan mucho tiempo lamentándose por ello, tienen mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. Presencia de otras enfermedades tales como el Alzheimer, el cáncer, la diabetes, las afecciones al corazón, los desórdenes hormonales, el mal de Parkinson o trombosis, así como también trastornos mentales como la ansiedad y los trastornos de la alimentación pueden inducir a la depresión. Abuso de alcohol o drogas. Cuando se tienen problemas como consumo de alcohol y otras drogas, se tiene mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo, en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. De su forma más grave puede conducir al suicidio, como ya hemos manifestado, y es una consecuencia grave del suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. Es por eso que ustedes están llevando a psiquiatría, yendo a las postas médicas a hacer sus serums, pueden diagnosticar ya una depresión e iniciar un tratamiento para luego derivarlo, si es que la situación se pone compleja al especialista. Acá para ver la importancia que tiene la depresión en la población. Estudio de 2014, personas por el Instituto de Salud Mental. 8.306.000 personas con al menos un trastorno mental alguna vez en su vida. Personas de 12 años mayor con al menos un trastorno mental durante el último año. 1.783.000 personas de 12 años o mayor con trastorno depresivo en el último año, es decir, un gran número de personas que han sufrido trastorno depresivo. 234.623 personas de 12 años o mayor con trastorno psicótico. Trastorno psicótico es menor que la depresión. 1.055.803 personas 12 años o mayor con consumo perjudicial de alcohol, de los cuales 938.492 personas de 12 años o mayor con dependencia de alcohol. Es decir, que la prevalencia de algún trastorno psiquiátrico, según la CI-10, en el último año ha sido del 20.7%, o sea, el 20.7% de la población peruana sufre de algún trastorno mental en el último año, que es bastante, ¿no? Somos 33 millones, 20%, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6.600.000 personas que sufren algún trastorno mental. Y de este 6.600.000 personas que sufren algún trastorno mental, el 7.6% sufren de trastorno depresivo. ¿No? La prevalencia anual de episodios depresivos según la CI-10 en el Perú es del 7.6%. De 7 por 321, 7 por 321, 2.210.000 pacientes que sufren de problema depresivo. Prevalencia de depresión en el Perú. La depresión, más allá de los discursos políticos, es un problema mundial.
En el Perú, un 7.6% de la población en todo el país padecen de un trastorno que no tiene vínculo alguno a la fortaleza de carácter. Es decir, no se debe solamente al que tiene que superarlo, sino que requiere tratamiento. En total, aproximadamente unos 2 millones de peruanos tienen depresión. Todos son vulnerables. La depresión no discrimina edad, sexo, condición económica, credo religioso o núcleo familiar. Está en toda la población y puede afectar a cualquiera. La gravedad de esta enfermedad radica principalmente en lo poco predecible que es, incluso cuando ya ha sido detectada. Un caso de depresión mayor puede complicarse y terminar en suicidio en cuestión de horas, por eso hay que tener cuidado cuando se diagnostica la depresión, hay que observar al paciente. Un caso de depresión, ya hemos dicho eso, la evolución depende de cada caso, hay muchos factores que pueden estar alimentando el problema. Cabe indicar que del total de personas que se suicidan en el Perú, un 70% sufrían de depresión según el Ministerio de Salud. O sea, de todas las depresiones, el 70% llegan a suicidarse. Entonces hay que tener cuidado con la depresión. Clasificación: depresión mayor, la distimia, que es una depresión moderada pero crónica, la depresión reactiva, que es una depresión reactiva a estresores psicosociales, los trastornos depresivos orgánicos, que se debe a trastornos depresivos debido a otras enfermedades, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, la diabetes, la enfermedad de Cushing, etc. Tenemos, para poder graduar la depresión, tenemos que tener en cuenta los síntomas fundamentales y los otros síntomas. Los síntomas fundamentales: tenemos el ánimo depresivo, que es la tristeza patológica, pérdida de interés en actividades placenteras, que es la anedonia y la pérdida de la energía vital. Otros síntomas: tenemos alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el peso, irritabilidad, ansiedad, síntomas somáticos, dolor crónico, hipobulia o abulia, ideas de suicidio. Acá la depresión puede ser leve, moderada o grave, teniendo en consideración los síntomas fundamentales y los otros síntomas. Síntomas fundamentales, hemos dicho: el humor depresivo, la pérdida de interés o la anedonia, la falta de energía. Los otros síntomas, hemos dicho: la disminución de la concentración, la reducción en la autoestima, el sentimiento de culpa, el pesimismo respecto al futuro, la idea suicida, la alteración del sueño, la disminución del apetito. La depresión es leve, por lo menos cuando tiene 2 síntomas fundamentales y 2 del grupo de otros síntomas. Pero lo importante acá es que el paciente sufre por sus síntomas, pero puede mantener un rendimiento aceptable, es decir, puede estudiar, puede trabajar, puede adquirir su responsabilidad como hijo, como persona en la familia. Luego tenemos la depresión moderada, cuando por lo menos 2 síntomas fundamentales y 3 o más del grupo de los otros síntomas. Ya acá ya hay una interferencia en el rendimiento del paciente. El paciente ya puede tener problemas en el colegio, problemas familiares o en el trabajo. Entonces ya interfiere en su actividad de la vida diaria. Depresión grave, los 3 síntomas fundamentales y por lo menos 4 del grupo de los otros síntomas. Acá ya los síntomas son de una intensidad severa y el rendimiento funcional está profundamente afectado. Generalmente el paciente va a necesitar de internamiento o hospitalización y ya no va a funcionar adecuadamente ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito académico, ni en el trabajo. La epidemiología de la depresión en adolescentes está en subida. La depresión mayor se inicia en adolescencia, asociados con riesgo suicida. Los estudios prospectivos indican alto riesgo de suicidio de un 7.7% en adolescentes. El riesgo es más alto en depresión mayor y hay un peor funcionamiento psicosocial. La prevalencia en niños.
es de 0.4 a 2.5%, la relación por sexo entre varón y mujer de 1 a 1. En adolescentes aumenta la prevalencia del 0.4 al 8.3% y es 2 veces mayor en mujeres que en varones. En la población geriátrica, ancianos cuidados en el hogar o la comunidad, la depresión mayor del 3%. En cambio, los síntomas clínicamente significativos se presentan en un 8 a 15%. En los pacientes hospitalizados o residentes de asilo o con cuidados de enfermería, la depresión mayor tiene una prevalencia del 11 al 12%. Los síntomas clínicamente significativos aumentan hasta un 30%. Tasas más altas de mortalidad en aquellos con mayores de 6 síntomas depresivos se presentan en la población mayor o en los ancianos. Tasas más altas de suicidio comparadas con los adultos más jóvenes también. Deterioro cognitivo está incrementado. Las enfermedades médicas comórbidas o la comorbilidad es importante porque es una edad en la cual se conjugan varias enfermedades. Dentro de ellos están los síntomas depresivos. Según el género, los prepúberes varones tienen tasas más altas que las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia hay un cambio dramático. A los 15 años, las mujeres tienen una tasa 2 veces más que los varones. Ya hemos dicho ya, ¿no? Estas diferencias persisten hasta los 55 a 60 años en razón a factores que se vienen estudiando y que no están suficientemente claros. Cuando se evalúa el estilo de vida, se encuentra que las mujeres en estos estudios tienen más sensibilidad a los eventos de la vida negativa y exhiben un estilo afiliativo mucho más fuerte que los varones. La depresión crónica es subdiagnosticada en un 50%, es subtratada, por tanto es subtratada y una prevalencia del 3 al 5%. Corresponde al 30 al 35% de todas las depresiones. Altas tasas de deterioro psicosocial y físico. Altas tasas de comorbilidad, especialmente trastornos de ansiedad, alcoholismo, trastorno de personalidad. Adultos hospitalizados una vez por depresión mayor tienen 15% de probabilidad de cometer suicidio, o sea, tienen los que están con depresión mayor 15% de probabilidad de cometer más suicidio que los otros tipos de trastornos depresivos. Esto también lo han comentado en el seminario, el 40-20-40. En un año de depresión, el curso natural de la enfermedad, el 40% se recupera, el 20% termina en distimia o recuperación parcial, que es una depresión moderada a largo plazo, y un 40% permanecen deprimidos. Por lo tanto, hay que tener en consideración que hay un 60% de pacientes con problemas depresivos que requieren sí o sí tratamiento y que no remiten en forma espontánea. El 15% de pacientes con depresión mayor se suicida. Por cada suicidio consumado existen 7 a 10 intentos suicidas. Las mujeres tienen intentos de suicidarse con mayor frecuencia de 7 a 1, pero los hombres lo logran con mayor frecuencia en relación de 3 a 1. Los suicidios por depresión representan el 60-75% de todos los suicidios, según el Ministerio de Salud, tal como hemos dicho anteriormente. El concepto tradicional de depresión, se decía que la depresión era biológica o endógena, cuando era puramente biológico. Era neurótica, cuando la depresión era por reacciones de tipo psicológico, y reactiva cuando era por problemas psicosociales. Ahora en la concepción moderna actual, cualquiera de los síntomas de las depresiones pueden tener causa biológica, psicológica o estresores psicosociales, ya sea la endógena, la neurótica o la reactiva. En la depresión tenemos que tener en consideración el aspecto genético
En el aspecto genético tenemos que tener en consideración la herencia, la constitución o la predisponibilidad biológica, las enfermedades, la medicación, el abuso de sustancias, las carencias infantiles, los conflictos psicosociales, los estresores, el abuso sexual, lo cual produce un desequilibrio neuroquímico en el cerebro y puede producir un daño cerebral. Predisposición genética, tasa de concordancia de 40 a 60% en gemelos monocigotos criados separadamente, similar a los que se crían juntos. Tiene característica poligenética, varios locus identificados, pero aún no genes específicos. Mayor evidencia para el locus 17.8 del cromosoma 22 y 23. El desequilibrio neuroquímico es uno de los aspectos importantes en la depresión. Hay alteraciones en los neurotransmisores y alteraciones en el sistema neuroendocrino. La evolución de la hipótesis del neurotransmisor. Déficit de los neurotransmisores, déficit de los receptores, aspectos alterados en los procesos postsinápticos y en los procesos intranucleares. Las primeras hipótesis sobre la depresión señalan un déficit de la producción de neurotransmisores, principalmente de las catecolaminas, como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Cuando hay déficit de la noradrenalina, hay la apatía y la falta de interés. Cuando hay déficit de la serotonina, aumenta la tensión y la irritabilidad. Entre la noradrenalina y la serotonina se combina la ansiedad. Luego, cuando hay falta de dopamina, está presente la anedonia, es decir, la falta de interés, falta de experimentar placer por la vida diaria. Está disminuido el apetito y la libido si se concuerda con la serotonina y la falta de energía con la noradrenalina. Y en el centro, en la triada de los tres neurotransmisores, hay un estado de ánimo deprimido, tristeza patológica y pensamientos negativos o sentimientos de culpa que son el núcleo fundamental de la depresión. También vamos a ver cambios estructurales cerebrales en depresión, reducción en volumen del hipocampo en cuadros agudos y crónicos, reducción de la sustancia gris hipocampal en depresión crónica, relación del tamaño del hipocampo con duración total de la depresión, reducción en densidad y volumen de la corteza prefrontal, el número de densidad y el tamaño de la glía y las neuronas. Esto se puede ver en el neuroespectro, en la tomografía por emisión de positrones. Vemos acá, aumenta el metabolismo en la amígdala, en la corteza prefrontal orbitomedial. En el tratamiento tenemos el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. La psicoterapia de las depresiones es de apoyo en depresiones reactivas y tipo cognitivo-conductual en distimia y depresión mayor. Y el tratamiento farmacológico, si usted o alguien que conoce sobre depresión, hable lo más pronto posible con su profesional de la salud. Los antidepresivos, la psicoterapia, una combinación de ambos pueden ayudar. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Las principales metas del tratamiento es reducir o eliminar signos y síntomas, ¿no? que hemos dicho, es reducir o eliminar los síntomas para que la persona se libere de la depresión. Restablecer el funcionamiento normal, hemos dicho que en el leve hay cierto grado de, no hay cierto nivel de deterioro, pero puede funcionar normal, puede funcionar todavía la persona. En cambio, en el moderado y el grave, el funcionamiento se ve alterado, por lo cual hay que restablecer el funcionamiento para que esto sea normal y la depresión mejore.
Y por último, minimizar el riesgo de recaídas o recurrencias para evitar de que esto se cronifique y sobre todo las recaídas para que la depresión no se vuelva recurrente. Cuanto más recurrente es, mayor tiempo dura la depresión y también el tratamiento. El tratamiento farmacológico, los antidepresivos son medicamentos que se cree que actúan cambiando las sustancias químicas del cerebro llamados neurotransmisores, principalmente serotonina, norepinefrina y dopamina, que están involucrados en la regulación del estado de ánimo. Los antidepresivos más comúnmente recetados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero no quiere decir que estos son los únicos. Entre ellos tenemos la fluoxetina, el citalopram, la sertralina, la paroxetina y el citalopram. Tenemos grupos y para terminar la teoría, tenemos grupos de antidepresivos que hemos hecho un pequeño cuadro para poder distinguir sus ventajas y desventajas. Tenemos los tricíclicos. Los tricíclicos, entre ellos tenemos la clomipramina, la imipramina, la amitriptilina. ¿No? La ventaja es la eficacia establecida, farmacocinética conocida. ¿Cuál es la desventaja? Poco tolerados a cardiotoxicidad letales en sobredosis, hay que tener cuidado. Los tricíclicos, su presentación generalmente es a dosis baja de 10 miligramos a 25 miligramos, entonces hay que ir subiendo progresivamente la dosis para el tratamiento de la depresión, que todavía mejora a los 100 o 150 miligramos. Y dentro de ello puede haber cardiotoxicidad o puede ser letal en sobredosis. Luego tenemos los ISRS, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. La ventaja es la eficacia establecida, son bien tolerables, fácil de administración, debido a que su presentación, por ejemplo, la sertralina es de 50 miligramos, la fluoxetina de 20 miligramos, la paroxetina de 20 miligramos. Entonces son bien toleradas porque desde el inicio se puede empezar con esta dosis y también continuar con la misma dosis y da un resultado adecuado. Las desventajas, posibles interacciones, efectos adversos serotoninérgicos y mayor disfunción sexual. Esto es una de las mayores quejas de los pacientes que tienen disfunción sexual, además de la depresión. Por eso que hay que explicar cuando se le da los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que pueden tener esta disfunción, pero que es pasajero debido a que es un efecto secundario de la medicación. Luego tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Tenemos la reboxetina. Ventajas: menos interacciones, posible mejora cognitiva. Actúa más en el aspecto cognitivo, pero hay desventaja que puede producir inquietud e insomnio. O sea, hay que tener cuidado con personas que tienen problemas de sueño, que son ansiosos, porque puede aumentar esta ansiedad y este insomnio. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, el bupropión. Ventajas: menores efectos cardiovasculares, no disfunción sexual. Esto está siendo estudiado porque a comparación de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, no producen disfunción sexual. Pero hay riesgos sí de convulsiones, hay que tener en cuenta los riesgos de convulsiones en las personas que estamos tratando que tienen depresión. Y por último tenemos los antagonistas A2, la mirtazapina, menos interacciones, efectivo en insomnio y anorexia. Su efecto secundario puede ser la sedación y la ganancia de peso. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Pues se ha complementado la teoría con la excelente exposición que han hecho los expositores sobre depresión y la depresión según la DSM-5. Vamos a pasar lista, ¿ya? Ñaña Reyes, Mayumi. Ñaña Reyes, Mayumi. Sí, doctor, creo que Ñaña fue expositora, ¿no? Sí, pues has puesto. Ortega Chávez. Soy yo, doctor Ortega Chávez.
Pantoja Ramos, Diego. Sí, doctor, buenas tardes. Presente. Pérez Acuña Leonardo. Pérez Acuña Miguel Ángel. Presente, doctor. Pérez Acuña Miguel Ángel. Buenas tardes. Ya. Pérez Malqui Brian. Pimentel Sánchez Reilly. Pinedo Marín Alice Anabel. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez Pacheco Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez Rivera Brian. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramos Cholán Luz Mariel. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Doctor, Entonces, disculpe. Ñaña sí. Reyes, doctor. Mi internet nos está fallando, doctor, hace rato. Presente, doctor Ñaña. Ya, sí, tú has puesto, ya, no hay problema. Gracias. Doctor, Sí, Pérez Acuña Leonardo, doctor. Yo también estoy teniendo un poquito de problemas con el internet. ya, Pérez Acuña Miguel Ángel. No, Leonardo, doctor. Leonardo, ya. Leonardo Ya está. Miguel. Ustedes son hermanos, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, sí, estamos los dos presentes, doctor, desde el inicio de la exposición. Ya, ok. Está Muy bien, bien, doctor. muy bien. Entonces ahí terminamos y el próximo viernes le toca a Pantoja Ramos, Diego, Pérez Acuña, Leonardo Miguel, Pérez Acuña Miguel Ángel sobre alcoholismo y tabaquismo. Sí, De 4 doctor. a 5 de la tarde. Sí, doctor, está Luego, bien. el último viernes que me toca con ustedes, el viernes 6 de enero, tenemos ludopatía, Pérez Malqui Brian, Pimentel Sánchez Reilly, Pinedo Marín Alice, y luego violencia, seminario de violencia, Ramírez Pacheco Diana Valeria, Ramírez Rivera Brian y Ramos Cholán Luz Mariel, ¿no? El mismo 6 de enero con violencia. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, sí. Sí. Ahí terminamos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego.